Hola, muy bienvenidos. Un día más estamos aquí para abrir contigo la Biblia, para que entiendas que este libro es mucho más que una colección de historias interesantes que han sucedido hace miles de años. En realidad, la Biblia y todo lo que contiene es la misma palabra de Dios, y las narraciones tienen mucho que ver con nosotros, pues nos vemos en ellas reflejados, nos indican la solución a nuestros problemas y nos dicen cómo debemos vivir, qué camino escoger en la vida y, sobre todo, cómo alcanzar la salvación. La misma historia, el mismo salmo, el mismo párrafo ha hablado a millones de personas a lo largo de la historia y ha transformado sus vidas para siempre. También hoy tu vida puede ser tocada por lo que te voy a contar hoy. Quiero leer hoy un pasaje muy conocido por todos, mayores y pequeños, que hemos escuchado desde niños en las iglesias y hemos visto ilustrado en muchos cuadros, la historia de David y el gigante Goliat. La mayoría de la gente lo único que sabe es que el tal David era un muchacho, un pastorcito que con una simple honda y una piedra se enfrentó a un gigante llamado Goliat y le mató. ¿Cómo puede esta historia decirnos algo hoy en día? ¿Qué podemos aprender nosotros de ella? Esta historia se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. La Biblia nos cuenta que David era el octavo hijo de una gran familia y que vivía en Belén, una ciudad situada a 25 kilómetros de la actual ciudad de Jerusalén. Este chico era pastor, como todos en su familia, y cuidaba las ovejas de su padre Isaí. En ocasiones se veía envuelto en los problemas típicos de su profesión a causa de las fieras del campo que atacaban las ovejas, pero era valiente y ya se había enfrentado con muchas de ellas para defender el rebaño. Era un joven bien parecido y fuerte, que además sabía tocar el arpa, cantar e incluso componer canciones. En los tiempos en que vivía, el rey de Israel era Saúl, y la nación estaba atravesando momentos difíciles, pues a menudo eran atacados por numerosos enemigos. Vivía también en esa época un profeta llamado Samuel, que era el que recibía los mensajes de parte de Dios para ayudar al pueblo a seguir el camino recto. Este profeta había visitado un día la casa de Isaí y proclamado que David sería el siguiente rey en Israel, ungiéndolo delante de toda su familia para esta tarea. ¿Qué habrían pensado su padre y sus hermanos, siendo él el menor de todos? Parece que se olvidaron de aquel suceso, porque siguieron tratándole como al más pequeño, sin demasiado respeto. Sin embargo, se decía que Dios estaba con él. Y era verdad, porque David tenía un corazón para Dios. Hablaba con él adorándole y respetando su palabra, siendo su intención servirle por encima de todo. Unos años más tarde sucedió que el ejército de los filisteos, pueblo enemigo de Israel desde hacía décadas, se congregó en cierta ciudad para presentar batalla. El ejército de Israel también acampó justo enfrente, quedando un valle entre los dos ejércitos. Pero entonces ocurrió que los filisteos enviaron un guerrero famoso entre ellos, un gigante llamado Goliat, para proponer a los israelitas que hubiese un combate entre campeones, una práctica común en la antigüedad. Ahora bien, este Goliat era muy grande, medía 6 codos y un palmo de altura, lo cual viene a ser algo menos de 3 metros. Hoy en día hay personas con una alteración de la glándula de crecimiento o gigantismo, que pueden llegar a medir eso mismo también. Llevaba una cota de malla que pesaba 57 kilos, y en este detalle vemos que la Biblia no exagera, sino que da cifras posibles y reales, pues una cota de malla semejante era pesadísima, pero no imposible de llevar por una persona tan grande. Pero nadie se atrevía a enfrentarse con Goliat, todos le tenían miedo, porque una lucha cuerpo a cuerpo con aquel gigante era una derrota prácticamente segura. De modo que cada día durante 40 días, Goliat salía al campo de batalla desafiando a los israelitas, pero nadie se atrevía a aceptar tal desafío. Eran estas las circunstancias cuando llegó David a las filas de los israelitas mandado por su padre para llevar provisiones y obtener noticias de sus hermanos que formaban parte del ejército. Nada más llegar, escuchó lo que estaba pasando con Goliat. David entonces se llenó de indignación al ver que un filisteo provocaba así al pueblo de Dios y decidió aceptar el desafío. Tenía un profundo celo por el honor y la reputación del Señor Dios de Israel, y se tomó el desafío de Goliat como una provocación directa a Dios. Sus hermanos quisieron disuadirle, porque Goliat era un hombre de guerra, acostumbrado a luchar desde siempre, grande y peligroso, mientras que él era joven y sin experiencia en combate.
pero David ya se había enfrentado con osos y leones defendiendo a su rebaño. Y en estas ocasiones había confiado en Dios y había experimentado su salvación. Y sobre todo, confiaba en que Dios le ayudaría en aquella batalla. ¿Por qué? Porque había sentido cómo el Espíritu de Dios estaba con él, y sabía que en esta ocasión no sería diferente. Cuando el rey Saúl quiso ayudarle vistiéndole con su armadura, David la rechazó porque le era incómoda y sabía que no la necesitaba, ya que, según su experiencia, solo Dios era su escudo y su fortaleza. Cuando se encontraron frente a frente, Goliat no le tomó en serio, porque le veía como un niño débil, y le amenazó con mucha ira y malas palabras, pero David contestó: «Tú vienes a mí hoy con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Él te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel». Con estas palabras David demostró que no iba confiando en sus propias fuerzas, ni en su experiencia, ni en su valor, enfrentando el problema que tenía Israel poniendo su fe únicamente en Dios. Entonces escogió una piedra, la puso en la honda y la lanzó de tal manera que le dio al gigante en medio de la frente. Tan fuerte le golpeó que Goliat se cayó inconsciente. Entonces David corrió hacia él y acabó de matarle cortándole la cabeza con la propia espada del gigante. ¿Hay algún gigante en tu vida que te está amargando la existencia? ¿Tienes algún problema grave y no ves la solución? ¿No sabes cómo enfrentar ciertas situaciones? Eso es porque tienes algún Goliat en tu vida. A veces desaparece, pero pronto vuelve otro peor que parece que siempre está ahí para amargarte la vida. Siempre tenemos cosas contra las cuales luchar. Pero no es la voluntad de Dios que el hombre perezca. No es del agrado de Dios verte afligido y acobardado ante la vida, sino al contrario. Él desea que sus hijos sean valientes, esforzados y victoriosos en las dificultades. Además, te ha prometido que siempre estará a tu lado para ayudarte a obtener la victoria. Pero si tú quieres la ayuda de Dios para tu problema, entonces debes ser como David, que conocía a Dios, le buscaba y respetaba su palabra. Debes tener una relación verdadera con el Señor, servirle y vivir para Él. Así como David venció a su gigante porque confiaba y conocía a Dios, tú también vencerás al tuyo si vienes a sus pies y te reconcilias con Él. Dios espera que reconozcas que eres pecador y le pidas perdón por tus pecados. Solo entonces extenderá su mano para perdonarte, salvarte y ayudarte en tu problema. Que ese problema te sirva solo para venir humillado ante Dios, único requisito que necesitas para obtener la salvación de tu alma y el poder de ser llamado hijo de Dios. No existe nadie sobre la tierra que haya confiado en Dios y haya sido avergonzado. Que Dios te bendiga grandemente.